Dios que transforma, que tú eres un Dios que da vida por medio de tu palabra. Bendito Jesús, transforma nosotros, enargúyenos, santifícanos, exhórtanos, conforme tú quieras. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Y por todos nosotros. Amén. Amén. En el nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y su pueblo. Poder y victoria. Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios, hermanos. Si más preguntas, hermanos, les invito a que tomemos la palabra del Señor. Juan capítulo 16, versículo 33. Gloria al nombre de nuestro Dios. Juan capítulo 16, versículo 33. Gloria al nombre de nuestro Dios. Gloria al nombre de nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Me bien fuerte, hermanos, cuando yo le tengo? Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos a leerlo, hermanos, de una sola voz. Vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido a los. Veamos nuevamente todos. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. Gloria al nombre de nuestro Dios. Pueden tomar asiento. Ya, gracias a mi esposa por la palabra. Y es un tema muy bonito que dice de la siguiente manera que el Señor me regaló en el transcurso de la semana. Dice de la siguiente manera: conociendo a un Dios victorioso. ¿Cómo dice el tema? Conociendo a un Dios victorioso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Conocemos de muchas maneras a nuestro Dios, ¿verdad? Conocemos un Dios, como de pronto lo podrían decir la gran mayoría de las iglesias, un Dios de amor, pero que también es fuego consumidor. En el nombre de nuestro Dios. Pero también en esta hermosa mañana también podemos conocer que es un Dios victorioso. Gloria al nombre de nuestro Dios. ¿Y quién cree que es un Dios victorioso? ¿Quién puede creer en un Dios victorioso? Amén. Gloria al nombre de nuestro Dios. Yo también creo en un Dios victorioso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Dios nos ha enseñado por medio de su palabra y de su presencia que en Él solo podemos hallar victoria, que solo en Él podemos hallar la mayor victoria que toda la humanidad puede tener, que es la salvación de su alma. Algunos como humanidad podemos tener diferentes victorias. Los que de pronto algún día compran alguna casa tienen su victoria. El que puede llegar a comprar una moto o un carro tiene una victoria. El que de alguna forma u otra logró casarse y hacer una buena familia tuvo una victoria, ¿verdad? Pero ninguna victoria se compara con la salvación de nuestra alma. Ninguna victoria se compara con la salvación que viene solo por medio de la sangre de Cristo, la cual tiene poder sobre nuestras vidas para limpiarnos de toda maldad, para limpiarnos de todo pecado, para limpiarnos de absolutamente todo pecado que nosotros hayamos cometido hasta el día en que le entregamos nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre de nuestro Dios. En estos momentos el Señor Jesucristo, como siempre, predicando la palabra del Señor, lo que le mandó Dios a su Hijo, les da esta consolación muy grande a estos hombres, a los apóstoles.
porque él, como siempre, anunciaba su vida hacia el Padre, siempre anunciaba su muerte. Y por un momento los discípulos tenían ese miedo y ese temor de perderlo a él, de perder a su Señor, de perder a su Maestro, de perder a ese mentor que durante 3 años les había enseñado absolutamente todos los secretos del reino de los cielos. Y mire que es curioso que uno cuando realmente no tiene a Cristo no tiene absolutamente nada. Pero cuando tenemos a Cristo, a veces nosotros tenemos el miedo de perderlo. Tenemos el miedo de apartarnos de Él. Tenemos el miedo de salirnos de los caminos de Él. Y ellos, en este momento, estas palabras fueron mucho antes del arresto que había hacia el Señor Jesucristo para cumplir la palabra donde el pastor iba a ser herido y las ovejas iban a ser esparcidas. Y lo podemos comparar con los momentos de vida que nosotros vivimos, que hay momentos en que nosotros no sentimos que Dios está con nosotros. Y no es porque Dios no esté con nosotros, sino porque nosotros le hemos dejado, porque nosotros le hemos abandonado, porque nosotros nos hemos apartado de la bondad y la misericordia que viene solo de Dios. Y mira que el Señor nos atrae y nos llama a vivir otra vez en victoria y no en derrota. Porque cuando nosotros nos apartamos de la presencia del Señor, cuando nosotros nos apartamos de la misericordia de Dios, tenemos grandes derrotas, tenemos grandes dificultades, tenemos grandes gigantes, por decirlo de esa manera redundante, porque cualquier problema pequeño que nosotros afrontemos en el Señor se nos convierte en tremendo gigante, se nos convierte en lo imposible, se nos convierte en lo que nosotros, por más que movamos cielo y tierra, no podemos solucionar. Pero sin embargo el Señor vio que en ellos había esa dificultad, que Él debía ser entregado, que sus discípulos iban a sentir miedo, que sus discípulos iban a sentir que esos 3 años de ministerio se le iban a ir encima, se iban a caer. Pero el Señor nos consuela con estas palabras: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Nuestro primer paso para nosotros conocer a un Dios victorioso es este término, paz. Pero no cualquier paz, no la paz que ofrece el mundo, no la paz que ofrece una pareja, no la paz que ofrece un gobierno, sino la paz que viene solo de Dios, porque Él lo dijo en su palabra. Esa palabra que Él da no la puede dar el mundo, porque es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que sobrepasa toda característica que en esta tierra se pueda establecer. Por eso Él le dice: para que en mí tengáis paz. Pero muchas veces usted ha oído a un predicador, a un hombre, una mujer de Dios diciéndole en la palabra del Señor: vengan y pónganse en cuenta con el Señor, para que el Señor pueda salvar sus almas, para que el Señor pueda hacer su buena voluntad en usted. Y es importante nosotros estar a paz con el Señor, porque cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos en contra del Señor. Cuando nosotros nos desviamos del camino del Señor, estamos guerreando en contra del Señor. Por eso es tan importante en nosotros inclinar nuestro rostro, inclinar nuestra mente, inclinar inclusive lo que nosotros pensamos, lo que nosotros valoramos, lo que nosotros lo ponemos al pie del Señor, para nosotros poder tener paz con Él. Renunciando absolutamente a todo pecado, renunciando a todo lo que nos aleja de Él, renunciando absolutamente todo lo que nos aparta del Señor, para poder tener paz con Él, para poder tener paz con el que realmente debemos tener paz. Porque a veces nosotros, por aparentar, tenemos paz con el vecino, tenemos paz con los jefes, tenemos paz con el barrio, para aparentar nuestra maldad delante de la presencia del Señor. Pero con el que nosotros debemos tener paz es con Dios. El mundo, de alguna forma u otra, nos puede ofrecer muchas cosas, muchísimas cosas, pero sin embargo el Señor tiene
lo que el mundo no tiene, que es la salvación de nuestras almas. Y cuando nosotros requerimos esa paz que viene por medio de la salvación, hay un gozo que no se puede comparar con nuestras vidas, que no se puede comparar con lo que la tecnología intenta ofrecernos, con lo que el mundo intenta ofrecernos, con lo que las personas intentan ofrecernos. Pero esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo la podemos hallar en el Señor Jesucristo. Porque la palabra aquí lo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Toda predicación que viene de la presencia del Señor es para que tú te pongas a cuentas con el Señor y puedas tener paz, para que tú puedas estar a cuentas con el Señor. Pero también dice un tema muy bonito aquí: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es un Dios de victorias, no es un Dios de derrotas. Es un Dios que no se da por vencido. Es un Dios que no tira la toalla contigo, ni la tira conmigo. Porque a pesar de que nosotros pecamos delante de la presencia del Señor, a pesar de que nosotros fallamos de la misma manera, el Señor no se da por vencido. Porque hay muchas formas de ser victorioso o ser vencido. Pero el Señor es un Dios de victoria, uno que no se rinde, uno que no deja de dar su gota de sangre por nosotros, uno que no deja de dar esa semilla de confianza por nosotros, ese que le clama al Padre que no venga para que nosotros podamos servirle como Él requiere, para que nosotros nos podamos arrepentir, para que nosotros podamos gozarnos con Él, para que nosotros podamos disfrutar de la salvación que Él tiene hacia nuestras vidas. Por eso Él le da esta recomendación a los discípulos. Nos hace conscientes de que ser cristianos no es fácil. Nos hace conscientes que vamos a sufrir siendo cristianos. Nos hace conscientes de que nosotros debemos llorar y clamar hacia Él por ser cristianos. Pero dice: confiad. No dice que desfallezcamos, no dice que al primer problema votemos la Biblia, no dice que al primer problema votemos por palabra lo que en algún momento el Señor nos dio. No dice que de pronto nosotros dejemos de confiar en Él porque tenemos dificultades. Dice: pero confiad. No lo dice de cualquier manera, lo dice con esa certeza, lo dice con esa seguridad: confiad. No nos dice que confiemos en cualquier persona. No dices confía en tu mamá. No dices confíes en tu papá. No dices confía en tu esposa, en tu hijo, en tu mejor amigo, en tu mejor amiga. Dice: confiad en mí. El mundo está acostumbrado a confiar en todo menos en Dios. Cuando están enfermos, ¿a dónde corren? Corren por urgencia y van y buscan la ayuda de un doctor, el cual es un hombre, sí, un hombre estudiado, un hombre que sabe, pero que no de pronto sabe del Señor, el cual es un Dios de victorias. Cuando queremos una casa, cuando queremos algo, ¿a dónde recurrimos? A los bancos. Depositamos la confianza en lo financiero, pero no podemos poner la confianza en el Señor. No nos gusta de pronto tener la dificultad de ahorrar, de pronto no gastarnos la plata en algo que no tengamos que gastarnos, y ahorrar hasta el día en que nosotros tengamos poder para poder comprar la casa. Nos gusta el camino fácil, pero el Señor sin embargo nos dice: en el mundo tendréis aflicción, porque la palabra del Señor en Eclesiastés nos enseña que la gran mayoría de las cosas son aflicción del alma, son vanidades de vanidades. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir la vanidad de las vanidades, a estar afligidos del mundo, pero no a Cristo. La palabra del Señor nos enseña: pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay uno que pudo vencer al mundo y ese es Cristo. Hay uno que pudo vencer al mundo y ese es Cristo. Amén. Somos coherederos de esa victoria. Somos coherederos de esa gracia. Somos coherederos de ese amor, de ese fuego consumidor, de esa paz
que el mundo no puede entender de este amor sin límites, que aunque a uno le hagan daño, uno sigue amando, que aunque a uno le hagan daño, aunque de pronto critiquen y hagan muchísimas cosas en contra del cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo sigue amando, sigue clamando, sigue dando lo mejor por este pueblo, aunque el pueblo no quiera saber de la presencia del Señor, aunque el pueblo no quiera saber de la gloria de nuestro Dios, pero vamos conociendo a través de los años a un Dios victorioso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Vamos conociendo a un Dios victorioso. Gloria al nombre de nuestro Dios. Le pido a mi esposa que por favor me ayude con la siguiente cita bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 30. Gloria al nombre de nuestro Dios. También hay algo interesante en este capítulo. Romanos capítulo 8, versículo 28 al 30. Y los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Gloria al nombre de nuestro Dios. Esto siempre lo sabemos. Somos más que vencedores. Amén. ¿Cierto que sí? Gloria al nombre de nuestro Dios. Pero ¿por qué nosotros somos más que vencedores? Primero, si nosotros nos ponemos en paz con el Señor, le estamos demostrando nuestro amor hacia Él. Porque la palabra del Señor nos enseña que Él nos amó primero. No es que nosotros lo amemos con amor propio, sino que Él nos amó primero. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y dice el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, incluyendo las aflicciones de las que leíamos en los versículos anteriores de Juan. Mira, hermanos, que uno tiene un problema y uno empieza a pensar que el Señor no lo ama. Empieza uno a meditar si uno ama a Dios. Empieza uno a mirarse a uno mismo si es verdad que uno está en los caminos del Señor. Empieza a uno a mirar si realmente está siguiendo la voluntad de Dios. Cuando tenemos dificultades, cuando tenemos aflicciones. Y mira, hermanos, que dice la palabra del Señor que todas, si nosotros amamos a Dios, nos ayudan a bien. Pero si nosotros no amamos a Dios, ¿qué puede suceder? Desconocemos al Dios de victoria. Desconocemos que somos salvos por esa gracia en la cual Él dejó en la cruz del Calvario. Desconocemos que aún podemos arrepentirnos delante de la presencia del Señor. Desconocemos que los tiempos de Dios son perfectos. Y muchísimas cosas nosotros desconocemos del Señor, porque empezamos a creer que porque tenemos dificultades, no tenemos lo que el Señor requiere en nuestras vidas. Pero el Señor trae una palabra de consolación más a nuestras vidas y más a nuestros corazones. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No a nuestro propósito, no a lo que nosotros pensamos, no a lo que nosotros anhelamos, no a lo que nosotros queremos, sino a lo que Él se ha propuesto en su corazón. Porque, hermanos, estamos acostumbrados, o están acostumbrados a esta generación, que porque son de Cristo no tienen problemas, que porque son de Cristo no padecen enfermedad, que porque no son de Cristo no padecen pobreza. Hermanos, estas son noticias antiguas. Sí debemos pasar todas estas cosas. Hasta las personas más justas, como Job, que puede haber sido mejor que cualquier cristiano, hoy en día le tuvo que padecer la muerte de sus hijos, el escarnio de su esposa, el vituperio de sus amigos.
y la pobreza casi absoluta. Entonces, porque nosotros somos cristianos, ¿somos mejor que Job? Lastimosamente esta generación no es así. Es una generación que vive un evangelio a medias. Es una generación que vive un evangelio a medias, que busca al Señor cuando le conviene, pero no cuando le debe agradecer. Que lo busca hasta que tiene lo que tiene, pero no para agradecerle después. Estamos en una generación donde buscamos al Señor por plata, por salud, por riqueza, por estabilidad, pero el Señor no vive en esas cosas. El Señor vive en la paz, en el amor, en la fe, pero nosotros olvidamos eso. Y cuando olvidamos esto, empezamos a ser afligidos por absolutamente todo lo que nosotros vivimos, por las decisiones que nosotros vivimos, por la consecuencia de las cosas que nosotros vivimos. Porque es muy fácil decir, uy, esto es trato del diablo, eso que me está pasando es del diablo, eso que me sucede es del diablo. Pero hermanos, el Señor nos enseña que nosotros vamos a recoger ¿qué? Lo que nosotros cosechamos, lo que nosotros sembramos, perdón, eso es lo que nosotros vamos a cosechar. Estamos acostumbrados a pensar que el Señor nos puede sacar de todo lo malo, que el Señor nos puede sacar de todas las deudas, que el Señor nos puede sacar de todas las enfermedades, que el Señor nos puede sacar de todo el problema que nosotros mismos a veces sembramos en nuestras vidas. Pero es tan importante decir que los que saben que aman a Dios van a saber que realmente tienen un consuelo del Señor. Por eso dice la palabra del Señor. Y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero esa es la palabra del Señor también. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Hermanos, lo que nosotros desconocemos, el Señor lo conoce. Lo que nosotros no conocemos, el Señor sí lo conoce. Inclusive nosotros no conocemos nuestro propio corazón. Nosotros no conocemos nuestras propias capacidades. El Señor sí. El Señor sí conoce nuestras capacidades. El Señor sí conoce absolutamente todo de nosotros. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso estamos en esta hermosa mañana pidiendo al Señor que abra nuestra mente y nuestro corazón. Porque de Él dependemos, no dependemos de nadie más. Dependemos de todo lo que Él puede hacer a nuestras vidas. Gloria al nombre de nuestro Dios. Por eso estamos delante de la presencia del Señor pidiéndole que abra nuestro corazón y nuestra mente. Porque nosotros decimos conocer muchas cosas, pero el Señor sí las conoce, nosotros no lo conocemos. Hay muchos que dicen que el infierno no existe porque no lo conocen, el Señor sí lo conoce. A pesar de que nosotros no podemos verlo, el Señor sí lo conoce y nos quiere salvar de Él, nos quiere salvar de la condenación eterna, nos quiere salvar de la condenación eterna, pero el mundo no conoce. Conocemos que el Señor salva, pero ¿de qué nos salva? Muchas personas podrían preguntarse, ¿pero de qué nos está salvando el Señor? La palabra nos enseña que Él nos salva de la condenación eterna. Él nos predestina para salvación, porque ese es su mayor propósito, salvar las almas del mundo, salvar las almas de un pueblo perdido, salvar las almas de todos nosotros. Pero nosotros pretendemos saber más que Dios, pretendemos saber más que el Señor, pretendemos querer saber más que Dios, y por eso nosotros hoy en día vemos la tecnología tan avanzada, la cual intenta superar al Señor, la cual siempre intenta sobrepasar la voluntad de Dios.
la cual intenta alcanzar lo que Él no puede alcanzar. Pero se nos olvida que nosotros realmente debemos amar a Dios, que debemos estar en paz con Él, que debemos estar bajo la voluntad y la misericordia de Él. Mire que dice la palabra del Señor también, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Él es el ejemplo de que Él pudo resistir las aflicciones porque Él amó siempre al Padre. Y si nosotros amamos al Padre, podemos vencer con Él y podemos conocer a ese Dios victorioso. Un Dios que pudo vencer al mundo, que lo ha vencido y que lo vencerá. Un Dios que puede vencer la enfermedad. Un Dios que puede vencer nuestras propias diferencias, que puede vencer nuestros propios pensamientos, que puede vencer los problemas que nosotros tenemos. Pero es importante nosotros reconocer que Él es nuestro único Dios. Porque tenemos muchos dioses. Tenemos muchas cosas en que confiar, menos en Dios. Por eso el Señor le dice a los apóstoles: confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero también nos dice que si nosotros somos conscientes de que lo amamos a Él, somos más que vencedores. Pero mire lo que dice el 30: y a los que predestinó, a estos también llamó. Tú y yo que estamos en esta mañana aquí somos llamados. No sabemos a ciencia cierta si somos escogidos de Dios, pero somos llamados. Somos llamados por el Señor. De que tenga conciencia de que es escogido, bendito sea el Señor. Pero somos llamados del Señor. Porque el Señor no escoge si no lo llame a uno. Él nos llama. Nos llama al arrepentimiento. Nos llama a la santidad. Nos llama a amarnos unos a otros. Nos llama a renunciar absolutamente todo lo malo delante de la presencia del Señor. Pero se nos olvida que somos llamados por el Señor. Cuando vamos a hacer algún servicio, cuando vamos a hacer algo para el Señor, a veces la gente lo hace de cualquier manera. Lo hace mediocremente, se les olvida que el que los llamó es el Todopoderoso. Se les olvida que el que los llamó es el Todopoderoso. El que nos amó, primeramente para nosotros realmente conocer amor. Porque yo, como muchos, conocimos el amor con Dios. Teníamos el amor de nuestros padres, pero no conocíamos el amor de Dios que llena absolutamente todo. Algunos se presentan y dicen: es que yo tengo un vacío muy grande, no lo puedo llenar con la droga, no lo puedo llenar con el alcoholismo, no lo puedo llenar con el sexo, no lo puedo llenar con nada. Y hay muchas personas alrededor de esos que están vacíos, porque yo también me sentí así y yo se lo pude declarar a mis padres y les dije: yo los amo mucho y estoy rodeado por mucha gente, pero me siento vacío. No conocía a Cristo, no lo tenía a Él. Y hoy en día puedo decir: sí, ese vacío lo llena el Señor, ese vacío solo lo llena el Señor, ese vacío solo lo llena nuestro Dios, ese vacío solo lo llena nuestro Señor, ese Dios victorioso, ese Dios que tiene poder sobre las almas, ese Dios que tiene el poder para llenar el vacío de esta humanidad. Porque cuando nosotros vemos al mundo, vemos un mundo vacío. Por eso la gente hoy en diciembre se afana por comprar cosas, se afana por armar un árbol, se afana por armar un pesebre, se afana por rellenar cosas, por intentar rellenar un vacío que no tiene, que tiene en su corazón y que no tiene a Cristo. Pero en cambio, cuando nosotros tenemos a Cristo, ya nada de este mundo nos vislumbra. Ya las luces que están alrededor no nos vislumbran. Ya el pesebre, ya el árbol, ya estas cosas de Navidad no nos vislumbran. Porque tenemos un Dios que nos ama. Porque sabemos que el amor de Dios no hay nada que lo pueda comparar. Tú puedes tener la mejor empresa, tú puedes tener la mejor familia, tú puedes tener la mejor apariencia, pero si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú no tienes nada. Muchos quisieran tener lo que nosotros
tenemos que es un Dios vivo, al Dios de la victoria. Pero el mundo no lo tiene. El mundo tiene riqueza y tiene sus afanes con esa riqueza. Nosotros no. Nosotros confiamos en nuestro Dios, confiamos en el que nos puede sacar del problema en el momento exacto, porque tenemos que pasar por ahí. Por eso dice la palabra del Señor: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Hoy en día la gente no está justificada delante de la presencia de Dios. Nosotros en parte por Cristo sí, no por propia proeza, no por propia voluntad. Estamos justificados por la sangre de Cristo, que Él es el que perdonó nuestros pecados en la cruz del Calvario, el que justifica nuestros errores, que se muestra a pesar de nuestra vanagloria, que se muestra a pesar de nuestras dificultades, que se manifiesta a pesar de nuestro pecado. Ese es el Cristo de victoria. Ese es el Dios que nosotros necesitamos. El que siempre necesitaremos y el que siempre hemos de adorar hasta el día que Él nos llame. Por eso el Señor nos dice: a estos, a los que justificó, a estos también glorificó. Hermanos, cuando nosotros queremos buscar al Señor y no buscamos nuestra propia gloria, ahí encontramos la gloria del Señor. Y podemos ver que el Señor hace proezas en nuestras vidas. Y vemos que el Señor hace sanidades en nuestras vidas. Que el Señor hace milagros en nuestras vidas, en los que están alrededor de nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos ha guardado de la muerte? Y nosotros tomamos en poco eso. Podemos haber muerto, pero no morimos. Estamos vivos por Él, vivimos por Él y vivimos para Él hasta el día de hoy. Porque Él es el Dios de las victorias. No hay nadie como Él. No hay nadie como Él que salva. No hay nadie como Él que justifica. No hay nadie como Él que redime, que restaura, que levanta, que glorifica. No lo hay, hermanos. Nosotros quisiéramos tener muchas cosas más de las que tenemos, pero el Señor siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Y yo le doy las gracias al Señor, porque a mí no me ha ido mal en la vida después de que yo le entregué mi corazón a Cristo. Sí, he tenido dificultades, mi corazón me ha dolido y muchas cosas, hermano, pero el Señor ahí ha estado. No hemos tenido que pasar hambre, no hemos tenido que pasar desnudez, no hemos tenido que pasar absolutamente nada. El Señor ha estado ahí. Sí, ha habido dificultades, pero como que esas dificultades hacen que amemos al Señor, esas dificultades hacen que lo busquemos a Él, esas dificultades hacen que confiemos en Él, que aumentemos nuestra fe. Y nuestro hermano, esta vida cristiana la llevamos en victoria porque estamos conociendo a un Dios victorioso. Ya para terminar, hermanos, vamos a buscar Juan capítulo 15, el versículos 16 y 17. Gloria al nombre de nuestro Dios. Juan capítulo 15, versículos 16 y 17. Vamos a leerlo una sola voz. Dice de la siguiente manera: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Miren, hermanos, hay personas que se enorgullecen por ser llamados del Señor y ese orgullo los lleva a vanidad. Hay muchos que son escogidos por el Señor y se enorgullecen de eso y empiezan a caer en vanidad. Pero qué tan importante es saber que esto no es propio de nosotros. El Señor no lo escogió a uno porque uno es elocuente para hablar en público. Él no lo escogió a uno porque de pronto uno pueda llevarse unas tonalidades en la música. Él no lo llamó a uno porque uno podía aquí lucirse delante de los demás, sino lo hizo por misericordia, porque nos ama.
porque nos bendice a pesar de que nosotros no merezcamos absolutamente ninguna bendición, pero sin embargo el Señor lo dice en su palabra: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Somos honrados por nuestro Dios a pesar de nuestra maldad. Somos honrados por nuestro Dios a pesar de nuestra terquedad, de nuestra rebeldía, de lo malo que hacemos delante de la presencia del Señor. Nosotros somos honrados porque Él nos eligió a nosotros, no nosotros lo elegimos a Él. A pesar de que hay muchas personas que a los caminos de Cristo llegan porque de pronto tenían mucha dificultad con el trago, porque estaban de pronto con el vicio, o porque estaban en la inmunda, llegaron, dijeron: es que yo llegué a Cristo. Pues déjeme decirle, hermano y hermana, usted no lo eligió, el Señor te eligió a ti, porque la palabra del Señor dice que Él escoge entre lo vil y lo despreciable para avergonzar a los sabios. Él nos miró, nos escogió entre la basura. Porque nosotros vivimos en un mundo que ofrece pura basura. Usted hoy en día solo escucha reggaetón, y ¿qué escucha? Pura degradación infantil, pura degradación a las mujeres, pura degradación a los hombres. Lo malo lo escuchan y sin embargo lo aplauden. No. Pero el Señor nos escogió de allí, de escuchar esa música y poderle cantar al Señor. Nos escogió de lo peor, de lo malo, de lo injustificable ante los hombres, y nos hizo hijos de Dios. Nos hizo hombres y mujeres hijos de Dios, coherederos de la gracia, portadores de la salvación eterna. Por eso el Señor nos dice en esta palabra: y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Porque si nosotros somos salvos, debemos llevar salvación a las naciones. Porque si el Señor nos permite conocer un Dios de victoria, llevemos ese Dios de victoria a todo lugar donde el Señor nos permita pararnos a predicar la palabra, para decir: hay un Dios de victoria, hay un Dios que te ama, hay un Dios que reclama tu alma para salvación. Gloria al nombre de nuestro Dios. Y yo voy a pensar que soy uno de ellos también, porque el Señor me salvó para predicar a las naciones, para predicar de ese Dios victorioso, de ese Dios todopoderoso, de ese Dios que todo lo sabe, todo lo conoce, que está en todos los lugares, que Él no escoge denominación, que Él no escoge iglesia. Él escoge estar al pie de los que le aman, de los que le aceptan, de los que se rinden delante de Él. Por eso el Señor nos llama en esta mañana a amarnos unos a los otros, porque no hay mayor victoria que poder vivir en la salvación del Señor. No hay mayor victoria que vivir en el amor de Dios, porque podemos tener el amor de muchas personas, pero si no tenemos el amor de Dios, no tenemos nada. Podemos tener muchas propiedades, podemos tener una grande familia, pero si nosotros no amamos como Dios nos ama, no estamos haciendo nada. Gloria al nombre de nuestro Dios. Yo por eso le invito a que oren.